Desperté dentro de un libro. De todas las novelas que había leído, esta era la que tenía al protagonista más patético. No solo entregó a su prometida, a sus padres y a su hermana al hijo adoptivo favorito de la familia, sino que además permitió que ese mismo hermano adoptivo lo incriminara por un crimen que lo llevó a prisión durante 3 años. Al final, el héroe original fingió cobardemente su propia muerte y huyó del país, demasiado pusilánime incluso para pensar en vengarse. Más tarde, fue secuestrado 2 veces por su querido hermano adoptivo, y casi consigue que su nueva novia muriera en el proceso. Fue una clase magistral de lo patético, un felpudo de nivel verdaderamente épico. Una nota rápida sobre este universo: es una web nado basura, las puertas de la prisión evolucionan y la ley es más una sugerencia, así que es mejor dejar el cerebro en la entrada. Isen, si no hubieras empujado a Caleb por las escaleras hace 3 años y luego lo hubieras atropellado con tu coche, nunca te habríamos enviado a prisión. Lo hicimos por tu propio bien. Caleb tiene un recital de violonchelo esta noche. Vienes conmigo y vas a disculparte con él en persona. Mi cabeza aún daba vueltas por haber sido arrojado a esta historia. La mujer que parloteaba frente a mí me provocaba un dolor de cabeza insoportable. Ava Preston. Se suponía que era la prometida del Isen original, su amor de la infancia. Hoy, fue la única que vino a recogerme de la prisión. El resto de mi familia biológica estaba ocupada adulando a su precioso hijo adoptivo no biológico, Caleb Reed. Plaf. La golpeé y el parloteo por fin se detuvo. Un segundo después, su voz se alzó incrédula. Isen, ¿acabas de pegarme? Plaf. Isen, soy yo, Ava, la mujer a la que amas. Plaf. Respiré hondo. La frustración asfixiante que había sentido al leer el libro por fin se alivió un poco. No soy el Isen original. No soy un perdedor sin carácter que frunce los labios, pone cara de herido y se traga su miseria con una sonrisa triste. Su especialidad eran las piruetas mentales, la mía no. Esas 3 bofetadas solo fueron un anticipo. No quería desperdiciar ni una sola palabra en Edo Crasten. Era repugnante enviar a tu prometido a prisión por el bien de un hermano adoptivo, todo mientras afirmabas que era por su propio bien. No podrías encontrar a una mujer tan vil aunque buscaras en todos los libros de historia jamás escritos. Abrí de un tirón la puerta del conductor de su coche, me deslicé dentro y pisé el acelerador a fondo, dejando atrás las puertas de la prisión. Ava se quedó allí, sujetándose la cara, atónita. No parecía capaz de procesar que simplemente me fuera y la dejara tirada. Miró hacia atrás, a las pesadas puertas cerradas del centro correccional de Blackwood. ¿Qué demonios?, murmuró. ¿Recogí a la persona equivocada? El miedo, la ira y una creciente sensación de pérdida la invadieron. Algo se estaba saliendo de su control. Sentía como si acabara de perder algo increíblemente importante, dejando un vacío doloroso en su pecho. No me llevé su coche solo para castigarla. Tenía un propósito. Iba a contrarreloj. La mansión Mellor. Toda la familia Mellor estaba fuera, babeando por su hijo adoptivo en su concierto. Perfecto para mí. El código de seguridad de la verja no había sido cambiado. Una vez dentro, no perdí tiempo. Fui directo a mi objetivo en el segundo piso, tal como lo describía la novela. Tras buscar un poco, encontré exactamente lo que estaba buscando. Esto era. Para la familia que no me había visitado ni una sola vez en 3 años, por fin tenía el regalo perfecto. Esperaba que les encantara. De camino, hice unas cuantas llamadas, puse algunas cosas en marcha y transferí los fondos. Pensar en sus caras cuando recibieran mi pequeño obsequio hizo que mis manos temblaran de emoción sobre el volante. Centro de Artes Escénicas Eclipse. Un enorme póster de Caleb Reed, con el violonchelo en la mano, colgaba sobre la entrada. La verdad era que al tipo le importaba un comino el violonchelo, pero para robar cada parte de mi vida, se obligó a practicar durante años hasta volverse realmente bueno. Solo demuestra que los autores de estas novelas basuras siempre favorecen a los personajes secundarios, reservando todo el sufrimiento para el héroe. En cuanto entré entre bastidores, los vi. Mi familia.
Mi propia madre me vio y se dio la vuelta con una expresión de puro asco, como si no pudiera soportar mi presencia. Ni siquiera me saludó. Mi hermana mayor, Chloe, fue la primera en hablar, con la voz chorreando sarcasmo. Ava, te dije que no recogieras a este monstruo. ¿Ves? Te dejó tirada y se largó. Siempre has sido una serpiente egoísta y desagradecida. Mi padre me lanzó una mirada de absoluta decepción. Esta noche es para tu hermano. Quédate quieto. No causes problemas. Y por una vez, no seas una carga para esta familia. Ava parecía querer decir algo, pero dudó. Su mente era un caos. Esas 3 bofetadas le habían enseñado que ya no podía tratarme de la misma manera. Ves, no puedes ser demasiado amable con mujeres como ella. El viejo Isen era tan pusilánime que pensó que podía salirse con la suya en todo y que él simplemente la perdonaría. 3 bofetadas y ya estaba aprendiendo modales. Isen, empezó ella, con la voz ahora más suave, hay una subasta en 2 días. Tienen una escultura de jade que sé que te encantaría. Es blanca. Antes de que pudiera terminar, Caleb gritó de repente, llevándose la mano al pecho. Oh, Ava, creo que ver a Isen me emocionó demasiado. Mi corazón, me duele. Al instante, Ava y mi familia se abalanzaron sobre él, preocupándose y consolándolo. La actuación de 2 caras era tan repugnante que tuve que alejarme. Según la trama original, mi querido hermano adoptivo tenía otro pequeño regalo esperándome en el pasillo. No quería decepcionarlo. Apenas puse un pie en el corredor cuando un enorme perro gruñendo se lanzó hacia mí. En el libro, mi cuerpo tenía una alergia severa a los perros. Provocaba un ataque de asma y mi inhalador estaba en mi bolsillo. En el momento en que lo sacara, se suponía que Caleb aparecería de la nada y lo empujaría debajo de un mueble. Según el guión, yo me desplomaría entonces, jadeando por aire, mientras mi familia se burlaba y me reprendía, ninguno creyendo que realmente estuviera sufriendo un ataque. Lástima que no soy el Isen original. Metí la mano tranquilamente en el otro bolsillo y saqué un segundo inhalador. Di unas cuantas bocanadas justo delante de él, mostrando que tenía uno de reserva. Caleb se quedó congelado un segundo, luego su sorpresa se retorció en una sonrisa torcida y desagradable. Hizo un gesto con la mano al perro. El animal cargó. Yo solo sonreí con sorna. El héroe original podría haber sido inútil, pero yo no. TikTok me enseñó exactamente cómo lidiar con un perro feroz. Me quité la chaqueta de un tirón y la sacudí en el aire. El animal grande y estúpido se lanzó instintivamente, cerrando las mandíbulas sobre la tela. Tiré hacia atrás y él tiró también, un juego de tira y afloja. Entonces solté una patada aguda y brutal, golpeando al perro justo debajo de la mandíbula. Le aplasté las vías respiratorias. El perro se desplomó, gimiendo en el suelo. Dios mío, Buddy. ¿Qué te pasó? Chilló Caleb. Mamá, papá, vengan rápido. Isen acaba de matar a Buddy. Habrías pensado que su propio padre había muerto. Mis padres vinieron corriendo. Mi madre no dudó ni un segundo. Echó el brazo atrás para abofetearme. Ja, te estaba esperando. Di un paso rápido hacia atrás, esquivando su mano. Es de mala educación no devolver un regalo. Salté, giré el brazo y puse toda mi fuerza, toda la rabia acumulada por leer este maldito libro y mi determinación de terminar con ellos, en una sola bofetada poderosa. Crack. Fue un golpe sólido. Mi madre se desplomó en el suelo. Su cara se hinchó al instante y, cuando abrió la boca, escupió 2 dientes rotos. Se veía horrible, probablemente tenía una conmoción, pero lo único que sentí fue satisfacción. Esta mujer podrá ser mi madre biológica, pero protegió a su hijo adoptivo a cada paso mientras despreciaba al real. Lo único que sentía por ella era asco. Incluso había empezado a preguntarme seriamente si de verdad era su hijo biológico. ¿Qué? ¿Crees que debería haberle hecho firmar unos papeles de desheredación primero? Al diablo con eso. ¿La venganza necesita cita previa?
Voy directo a la yugular. Se hace llamar mi madre, pero me envió a prisión durante 3 años sin una sola visita. Y ahora tiene el descaro de intentar pegarme. ¿Con qué derecho? Tú, monstruo, balbuceó mi padre, señalándome con un dedo tembloroso desde una distancia segura. ¿Cómo pudiste? Es tu madre. No me molesté en acercarme para abofetearlo. El viejo era igual de malo. Como cabeza de la familia Miller, podrías pensar que solo estaba ciego a lo que ocurría, pero creo que lo sabía. Sospecho seriamente que Caleb es su verdadero hijo, aunque el libro nunca lo confirma. Solo dice que Caleb era un huérfano que los Miller adoptaron. Pero en el mundo real, ¿qué familia deja que un hijo adoptivo pisotee a su hijo biológico? Solo en el basurero en llamas que es la fanfic basura de Internet. Y ahora, por alguna razón, los dramas con esta trama exacta están por todas partes. Ethan Miller, discúlpate con mamá ahora mismo. Ponte de rodillas y abofetéate o te encerraré en tu habitación y te dejaré sin comer 3 días. Esa fue mi hermana, Choe. En el libro, era la peor después de Caleb. De hecho, ya me había hecho todas esas cosas antes. Planeaba esperar hasta el evento principal para ajustar cuentas, pero ya no pude contenerme. Avancé, salté de nuevo y le di una bofetada brutal en la cara. Crack. Por desgracia, Choe estaba preparada. No le rompí ningún diente, pero le hice sangrar. Escupió un bocado de sangre al suelo y no se atrevió a volver a encararme, arrastrándose hasta nuestra madre. Las dos se aferraron la una a la otra, sollozando patéticamente. Y esto solo era el aperitivo. Muy pronto serán mucho más miserables. Me burlé. ¿Alguien más quiere decir algo? Caleb se escondió rápidamente detrás de Ava al ver mi mirada burlona. Ava empezó a abrir la boca, luego recordó las 3 bofetadas y decidió no hacerlo. Comparado con lo que acababan de recibir Choe y mi madre, las suyas habían sido suaves. Un pensamiento extraño cruzó por su mente. Ethan aún siente algo por mí. De lo contrario, ¿por qué fue tan gentil conmigo? No golpeé a Caleb, no porque lo estuviera perdonando, sino porque necesitaba que subiera a ese escenario a tiempo. En la sala principal del Centro de Artes Escénicas Eclipse, cientos de personas estaban esperando su actuación. Yo también lo estaba esperando con ilusión. Debo admitir que el autor de este libro realmente adoraba al segundo protagonista masculino, dándole todo tipo de ventajas. El tipo podía tocar el violonchelo de manera magnífica. Mientras tanto, yo, el verdadero protagonista, se suponía que necesitaba 3 años de entrenamiento intenso con un maestro solo para hacerme un nombre. La interpretación en solitario de Caleb hizo que el público estallara en aplausos. Mi familia, sentada en la primera fila, irradiaba orgullo y emoción. Las marcas de manos en los rostros de mi madre y de mi hermana resultaban un poco cómicas. No pude evitar reírme. Justo entonces, las luces del auditorio se atenuaron. Sonreí. Mi regalo para la familia por fin había llegado. El público murmuró con confusión. Entonces, la gran pantalla sobre el escenario se encendió y comenzó a reproducir un video. Eran imágenes mías en prisión, acorralado y golpeado por el jefe del lugar y sus secuaces. Encontré esos archivos en la habitación de Caleb. El libro los mencionaba. No tengo idea de por qué conservó los videos. En la pantalla, yo les suplicaba que se detuvieran, con sangre saliendo de mi boca, pero no aflojaban. ¿No es ese Ethan Miller, el hijo de la familia Miller? ¿Qué hace en prisión? Dios, lo están golpeando sin piedad. Escuché que su propia familia lo envió allí. ¡Qué sangre fría! Antes de que el público pudiera seguir chismeando, la escena del video cambió. Caleb apareció entrando al dormitorio de la prisión, no como recluso, sino como visitante. Así es el poder de una novela web basura, cualquiera puede pasearse por una prisión de máxima seguridad. Caleb se reía mientras me veía ser golpeado. Ethan, ¿así que estás aquí? Todo esto fue obra mía. Solo tuve que decir una pequeña mentira. Tus padres idiotas, tu hermana y tu prometida descerebrada me creyeron a mí antes que a ti.
Te lo mereces. ¿Cómo se siente? No te preocupes, no dejaré que mueras. Quiero que vivas mucho tiempo para que me veas ocupar tu lugar, para que me veas quitarte todo lo que debería haber sido tuyo. El video siguió reproduciéndose. Caleb, entre el público, se apresuró a intentar desenchufar la pantalla, pero alguien se lo impidió. Se volvió frenéticamente hacia mis padres. Mamá, papá, eso no es real. Es un defaque. Mi hermano intenta inculparme. ¿Cómo podría entrar en una prisión? ¿Por qué haría que golpearan a mi propio hermano? Todo es falso. Cuando el video comenzó, mis padres estaban atónitos, completamente paralizados. Verme sufrir así parecía haber despertado en ellos un atisbo de dolor genuino. Una semilla de odio hacia Caleb empezó a brotar. Pero después de su explicación, dudaron y finalmente decidieron creerle. Al fin y al cabo, lo habían criado durante años. Aunque no fuera de su misma sangre, no podían creer que Caleb fuera una mala persona. Esto tenía que ser una trampa, alguien intentando sembrar discordia entre ellos y su maravilloso hijo adoptivo. El video continuó. Un nuevo clip mostraba a Caleb arrojándose por unas escaleras para inculparme. Luego otro en el que escenificaba el accidente de coche que me envió a prisión. Tras verlo todo, mis padres quedaron completamente convencidos de que alguien estaba incriminando a Caleb, y ese alguien solo podía ser su hijo biológico, yo, Ethan Miller. ¿Cómo te atreves a falsificar estos videos para inculpar a tu hermano? A partir de hoy, ya no eres hijo de la familia Miller. Te has vuelto tan cruel. Atacas a tu madre y a tu hermana, y ahora incriminas a tu hermano. Creo que necesitamos enviarte de vuelta a prisión. Mientras escuchaba los rugidos de mis padres, me limité a limpiarme tranquilamente el oído. El favoritismo de unos padres es un abismo imposible de cruzar. El Ethan Original lo intentó toda su vida y terminó muerto. Yo ni siquiera iba a intentarlo. No quiero su amor y me importa aún menos su odio. En ese momento, la abogada que había contratado de camino se acercó a mi lado. Se llamaba Rachel Vance. Vestía un traje negro impecable, con el cabello recogido en una coleta. Irradiaba competencia y autoridad. Señor Miller, señora Miller, señorita Chloe Miller, señorita Eva Preston y señor Caleb Reed, comenzó, con una voz que cortó el ruido. En nombre de mi cliente, Ethan Miller, les notifico formalmente que está presentando cargos contra todos ustedes. En relación con el caso de hace 3 años, en el que conspiraron para inculpar a mi cliente, la policía ha reabierto oficialmente la investigación. Las palabras de Rachel enviaron una onda de choque por la sala. Olvídense de la familia, el público estaba cautivado. El drama de la familia Miller era más brutal y retorcido que cualquier cosa en la televisión. Ni 5.000 años de luchas por la sucesión real se le comparaban. Un hijo adoptivo aplastando por completo al heredero biológico. Entonces, ¿quién es el verdadero hijo, Ethan o Caleb? Yo apuesto a que Caleb es el biológico secreto. Ya saben cómo son estas familias ricas, pasando a un hijo ilegítimo como adoptado. El punto es que enviaron a su propio hijo a prisión. Eso es monstruoso. Dios debería castigarlos. Esta familia es pura maldad. No importa quién sea biológico. ¿Cómo pudieron conspirar todos contra Ethan? Y esa Eva Preston está ciega. No es de extrañar que Caleb la llamara descerebrada. En ese punto, la familia Miller y Ava estaban demasiado aturdidos para preocuparse por el juicio del público. Se abalanzaron hacia mí. Mi padre señaló a Rachel. Ethan, somos tu familia. ¿Cómo puedes demandarnos? Ava tenía la mente completamente en blanco. Sabía quién era Rachel Vance, una de las mejores abogadas de la ciudad. Eso significaba que los videos que había hecho reproducir eran indudablemente reales. Una oleada de arrepentimiento y terror la inundó. Se arrepentía de no haber confiado en mí hace 3 años y temía que nunca la perdonara por su papel en todo aquello. Comenzó a llorar, extendiendo la mano hacia mí. Ethan, me equivoqué. Debí confiar en ti. Por favor, no me demandes. Lo compensaré. Te lo prometo.
Aún quiero casarme contigo, amarte por el resto de mi vida. Yo no quería hablar con ella. Miré a Rachel. Rachel lo entendió de inmediato y se interpuso entre nosotros. Su voz era de hielo. Señorita Preston, probablemente debería estar llamando a su propio abogado ahora mismo en lugar de acosar a mi cliente. Ah, y olvidé mencionar algo más. Mi cliente, el señor Miller, la encuentra repugnante. Desprecia todo lo relacionado con usted. No quiere volver a hablarle jamás en el resto de su vida. Así que ese compromiso suyo queda cancelado. Se enviará una notificación formal a su oficina en un plazo de 3 días. Ava se desplomó en el suelo. Las palabras de Rachel resonaban en su cabeza. Repugnante, te desprecia, no volverá a hablarte nunca, el compromiso está cancelado. Dolió más que las 3 bofetadas juntas. Yo estaba muy satisfecho con mi portavoz. Asentí para que continuara. Rachel se volvió hacia mi familia. Mi cliente sospecha que el verdadero cerebro detrás de la falsa incriminación del accidente de coche de hace 3 años no fue Caleb Reed. Fue uno de ustedes 3, o quizá los 3 juntos. Si confiesan ahora, mis familiares intercambiaron miradas. Las palabras de Rachel eran menos una sugerencia y más una acusación directa. No eran estúpidos. Sopesando las opciones, mi madre de repente agarró a Chloe. Chloe, balbuceó, Caleb todavía es muy joven. Tiene toda su carrera como violonchelista por delante. Mi padre se colocó a su lado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras apretaba los labios y asentía. Mi madre no pudo pronunciar las palabras cárgate con la culpa por él, pero todos en la sala lo entendieron. Chloe siempre había sido tan egoísta como el resto. Nunca imaginó que un día su propia familia la sacrificaría para salvar al hijo adoptivo. En ese momento, finalmente entendió cómo debió sentirse su hermano Ethan. Se quebró. No fui yo, gritó. ¿Quién es Caleb Reed? Una voz atronó desde la entrada. Tenemos un informe de que ustedes incriminaron ilegalmente a otra persona, lo que resultó en su encarcelamiento. Un grupo de policías entró rápidamente y localizó a Caleb. Ya estaba aterrorizado e intentaba escabullirse, pero la gente de Rachel había bloqueado su escape. En cuanto vio los uniformes, cayó de rodillas frente a Chloe y le agarró la pierna. Chloe, hermana, eres la única que puede salvarme ahora. Tienes que ayudarme. Luego se arrastró hacia mis padres. Mamá, papá, tienen que creerme. Yo no hice nada de eso. Me inculparon. Fue mi hermano. Está celoso de mí, celoso de que ustedes me quieran más. La policía estaba allí para hacer un arresto, no para ver una telenovela. Si dejaban continuar a Caleb, probablemente podría alargar la escena hasta convertirla en una miniserie de 20 episodios. Caleb Reed, tenemos una orden de arresto contra usted. Por favor, acompáñenos. La mente de Caleb se hizo pedazos. Se suponía que este iba a ser el mejor momento de su vida. ¿Cómo podía estar a punto de convertirse en prisionero? No, gritó. Yo no lo hice. Yo no fui el cerebro. Fue Chloe. Ella me obligó. Confieso que todo fue idea suya. El oficial al mando hizo un gesto y 2 policías levantaron a Caleb y se lo llevaron arrastrando. Cuando salió, la sala se quedó instantáneamente más silenciosa. Pero el oficial principal no se fue. Miró a mis padres, a Chloe y a Ava. Tras llamar a cada uno por su nombre, dijo, hemos recibido un informe de que podrían haber cometido perjurio y conspirado para inculpar a otra persona. Necesitamos que vengan con nosotros para interrogarlos. Solo entonces mi familia y Ava se dieron cuenta de que realmente lo había hecho. De verdad los había demandado. Siempre habían pensado que, como familia, por muy enfadado que estuviera, nunca llegaría tan lejos. Habían olvidado por completo que fueron ellos quienes me enviaron a prisión durante 3 años. Incluso dijeron que era para endurecerme. Pues ahora les tocaba a ellos. Ethan, hijo, ¿cómo puedes demandarnos de verdad? Somos tus padres. Esto es una traición. Todo el mundo te despreciará por esto. Ethan,
Soy tu hermana. Tu hermana mayor. ¿No recuerdas cuando jugaba contigo de niño? Isen, ¿no soy yo la chica a la que siempre has amado? Isen, todavía voy a casarme contigo. Yo solo puse los ojos en blanco, sin molestarme en responder. Mi portavoz, Rachel, dio un paso al frente otra vez. Hace 3 años, enviaron a mi cliente a prisión para endurecerlo. Ahora, mi cliente quiere extenderles la misma cortesía. Después de todo, una familia debería mantenerse unida. La policía escoltó rápidamente a mis padres, a Chloe y a Ava. Con el evento principal terminado, el público comenzó a marcharse, no sin antes haber grabado muchos de ellos toda la escena caótica. En la era de los videos de formato corto, se volvió viral casi al instante. La historia de mi familia y la mía estaba por todo Internet, durante un tiempo incluso superando en tendencia al final de temporada de esa gran serie de fantasía. Justo entonces, un anciano de rostro amable se me acercó. En el mundo del libro, era un maestro del violonchelo de renombre mundial, el señor Petrov, residente en Nueva York. Había venido por mí, diciendo que veía un talento inmenso en mi forma de tocar. En la historia original, el protagonista aceptaba su oferta, se iba al extranjero durante 3 años y se convertía en un chelista famoso bajo el nombre de Lloyd. Pero yo me negué. Huir no era mi estilo. Renunciar patéticamente a todo no era mi plan. ¿Por qué no debería vengarme? ¿Por qué dejar la justicia en manos de la conciencia culpable de los villanos? ¿Acaso esos 3 años en prisión no significaron nada? No soy el protagonista original, el debilucho que fingió su propia muerte para escapar. En cuanto al violonchelo, el simple pensamiento de tocarlo junto a Ava, con ella tocando el violín como antes, me daba náuseas. No, los malos recuerdos y las cosas asociadas a ellos están hechas para ser desechadas. En un restaurante de alta gama, invité a Rachel a cenar. No solo para agradecerle su trabajo profesional, sino por haber sido mi voz cuando la necesitaba. Rachel estaba segura. Basándome en las pruebas actuales, estoy un 90% segura de que puedo conseguir que Caleb Reed reciba una condena de prisión significativa. Tu familia y Ava tampoco escaparán a la justicia. Yo negué lentamente con la cabeza. Rachel frunció los labios y dejó el tenedor. ¿Estás cuestionando mi capacidad profesional? Volví a negar con la cabeza. Confío plenamente en tu capacidad. Pero tenía aún más fe en la absurda armadura de guión del autor. En el mundo de este libro, siempre que la familia Mellor estaba involucrada, la ley se convertía en una sugerencia endeble. Y tenía razón. Medio mes después, sin ninguna declaración de impacto de la víctima por mi parte, mis padres, Chloe y Ava fueron declarados culpables de perjurio y obstrucción, y su condena, 1 año de prisión, quedó suspendida durante 2 años. El razonamiento del juez fue que carecían de intención criminal directa y que habían confesado. Fue una broma. Si no hubiera sido por la presión de la indignación en Internet, probablemente se habrían ido sin ninguna consecuencia. Esta vez, Caleb no pudo echarle la culpa a otro. Chloe se negó a cargar con la responsabilidad por él. Ava, que siempre había hecho todo lo que él le pedía, también se negó. Mis padres, por supuesto, tampoco iban a hacerlo. Eso solo demuestra que las personas son egoístas por naturaleza. Solo un inútil sin carácter como el Isen original cargaría con la culpa por otra persona. Aún así, la sentencia de Caleb seguía siendo exasperante, 3 años, con suspensión de la pena por 3 años. La familia presentó historiales médicos que demostraban que Caleb sufría depresión severa y una afección cardíaca. Yo sabía que eran falsos, pero la armadura de guión de este mundo era demasiado fuerte para que el sistema legal la superara. El juez insistió en que eran reales. Rachel lo dio todo en el caso, pero ese fue el resultado final. Después de la audiencia, se disculpó. Lo siento, no pude cumplir mi promesa. Puedo reembolsarte mis honorarios, trabajar gratis. Puedo renunciar al acuerdo para mi familia en Ava, además de la compensación por mi condena injusta. Eran más de $10 millones. Puedo pagar tus honorarios. Rachel aún así se sentía mal.
Había sido un caso ganado de calle y, sin embargo, el resultado fue ese. Una condena suspendida fue solo una palmada en la muñeca para ellos. Caleb básicamente solo pasó unos días en una celda de detención, sin siquiera ver el interior de una prisión de verdad. Señor Miller, espero con ansias nuestra próxima colaboración. Sonreí de manera enigmática. Señorita Vance, espero que tenga razón. Creo que ese día llegará muy pronto. De hecho, no pasó ni un mes. El poder increíble de este universo es que, sin importar lo que haga el villano, mientras encienda su encanto, todos a su alrededor lo perdonan al instante. Mi familia perdonó a Caleb y lo recibió de nuevo en casa. Ava, aunque mantuvo cierta distancia, siguió el guión original y aceptó un matrimonio falso con él. La excusa fue concederle su último deseo antes de someterse a una cirugía cardíaca mayor. En cuanto a mí, la verdadera víctima, mi familia ahora me odiaba con toda su alma. Y así, un día, todos aparecieron en la nueva casa que acababa de comprar. Al principio se turnaron para jugar la carta de la compasión. Finalmente, mi madre, secándose las lágrimas, empezó a suplicar. Isen, vinimos porque necesitamos que aceptes dejar que Ava se case con Caleb. Está a punto de someterse a una cirugía cardíaca y puede que no sobreviva. Este es su último deseo. Esperamos que puedas encontrar en tu corazón decir que sí. Yo solo sonreí con frialdad, observando su actuación. Ya les había dicho que el compromiso con Ava había terminado, pero allí estaban. Sabía exactamente lo que tramaban. Al ver mi falta de cooperación, el rostro de mi padre se endureció. Isen, es solo un matrimonio falso, no uno real. Somos familia. Podemos hablarlo y superar esto. No te culpamos por llamar a la policía, así que tú tampoco deberías culparnos por enviarte a prisión durante 3 años. Seguimos siendo una familia. Deberías volver a vivir con nosotros. ¿Cómo vamos a ser una familia si no vivimos juntos? Puse los ojos en blanco. El viejo parecía haber olvidado sus propias palabras. Miré a Choe, esperando su parte en la obra. Esta vez, sin embargo, solo me lanzó una mirada fría y, ignorando los empujones de nuestros padres, permaneció en silencio. Volví la mirada hacia Ava. Forzó una sonrisa e intentó dar un paso adelante para tomarme la mano, pero retrocedió al ver el asco en mis ojos. Las lágrimas comenzaron a correr de inmediato por su rostro. En realidad no acepté casarme con Caleb, susurró. Yo solo quería ver si aún tenía sentimientos por mí. Isen, ¿puedes darme una oportunidad más? A partir de ahora, Caleb la interrumpió con un grito agudo, llevándose la mano al pecho de forma dramática. Ya prometiste que te casarías conmigo. Solo quiero una boda falsa. Aún puedes casarte con Isen después. Él te ama tanto. Estoy seguro de que aceptará. Asentí. Oh, estoy de acuerdo. ¿Por qué no lo estaría? Un manipulador y una serpiente de 2 caras. Una pareja hecha en el cielo. Caleb no captó el sarcasmo o decidió ignorarlo. Agarró el brazo de Ava con entusiasmo. ¿Ves, Ava? Mi hermano está de acuerdo. Isen, para demostrar que hablas en serio, ¿puedo? ¿Puedo besarla solo una vez? Ava se quedó paralizada, intentando apartarse, pero mi padre y mi madre le sujetaron los brazos por ambos lados, suplicando, Ava, por favor, concédele este último deseo a Caleb. Ava dudó y luego cerró lentamente los ojos, incapaz de mirarme. El rostro de Caleb se iluminó mientras fruncía los labios y se inclinaba hacia ella. Por el amor de Dios, esta trama es absolutamente demencial. No pude soportarlo más. Agarré el bate de béisbol que tenía preparado y lo descargué con fuerza contra la asquerosa boca de Caleb. ¡Crack! Un grito, un chorro de sangre y 2 incisivos rotos cayeron al suelo. No había terminado. El siguiente golpe iba dirigido a la boca de Ava. ¿Te gusta tanto besar? Te daré algo que besar. Pero ese golpe falló. Por primera vez en su vida, mi padre actuó como un hombre, saltando delante de Ava y recibiendo el golpe en la espalda. Tud.
Soltó un gruñido. Isen, eres un demonio. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Me burlé, pero mis manos no se detuvieron. Mi padre, mi madre y Choe recibieron cada uno un buen golpe del bate por atreverse a venir aquí a repugnarme. Después del primer golpe, la afección cardíaca de Caleb desapareció milagrosamente. Se levantó como pudo y salió corriendo de la casa. Pronto solo quedó Ava. Había recibido un par de golpes, pero no intentó huir. Ahora estaba arrodillada en el suelo, llorando. Isen, todavía te importo, ¿verdad? En realidad no iba a besarlo. Solo te estaba poniendo a prueba. No te habrías enfadado tanto si no te importara. Su lógica estaba tan retorcida que casi resultaba impresionante. Empecé a sospechar que Ava era el personaje de autorretrato del autor. Eso solo me dio más ganas de golpearla. Levanté la mano para abofetearla, pero al ver su rostro cubierto de lágrimas solo me preocupó ensuciarme la mano. En su lugar, la agarré del cuello de la ropa, la arrastré hasta la puerta y la arrojé fuera. Por fin, paz y tranquilidad. Saqué mi teléfono. Rachel, está empezando. Caleb, como se esperaba, no decepcionó. 3 días después, fui secuestrado cuando salía de casa. La escena cambió. Estaba atado en una fábrica en ruinas en el lado norte de la ciudad. Frente a mí, también atado, estaba Caleb. Su boca seguía hinchada, pero lo más impactante era el hilo de sangre fresca que corría por la comisura de sus labios. Parecía que los secuestradores lo habían golpeado, pero yo sabía que todo era una actuación. Él y el secuestrador estaban trabajando juntos. En efecto, en cuanto desperté, me lanzó una mirada enloquecida, mostrando las encías donde antes estaban sus 2 dientes frontales. Isen Mellor no esperaba caer en mis manos. ¿Lo atraparon? Golpéenlo. Golpéenlo fuerte. Al terminar de hablar, un hombre salió de detrás de mí, el que me había secuestrado. Sin decir palabra, empezó a golpearme y patearme. Lo soporté. Solo era un poco de dolor. No sé cuánto tiempo pasó. Luego oí los gritos desesperados de una mujer desde afuera. Era mi madre. Caleb. Caleb, ¿estás bien? ¿Estás herido? Mi padre, Chloe e incluso Ava estaban justo detrás de ella. Todos corrieron hacia Caleb, ignorándome por completo, aunque yo estaba a solo unos metros. Se sentía como si estuvieran a millones de kilómetros. Mamá, papá, ayúdenme, chilló Caleb. Hay una bomba aquí dentro. Si no me sacan, será demasiado tarde. Sus gritos aterrorizados los hicieron entrar en pánico aún más. En ese momento, Ava vio una llave sobre un bidón de aceite cercano. Sin dudarlo, la agarró y corrió a liberar las ataduras de Caleb. Lo levantaron y corrieron hacia la salida. Mi padre me miró por encima del hombro. Tu hermano no está bien. Tenemos que salvarlo primero. Ava también miró atrás y vio que yo no tenía ni una sola herida visible. Isen, aguanta un poco más. Volveré por ti en cuanto saque a Caleb. Mi madre gritó, rápido, todos. Dejen de perder tiempo. Saquemos a Caleb de aquí. Salieron corriendo de la fábrica cargando a Caleb, se subieron al coche y se alejaron a toda velocidad sin mirar atrás. Momentos después de que se fueran, una enorme explosión sacudió la fábrica a sus espaldas. Ava, que conducía, se quedó paralizada. En el retrovisor vio una columna de humo negro y espeso elevándose del lugar donde acababan de estar. Isen empezó a dar la vuelta, pero un dolor proveniente del asiento trasero la detuvo. Caleb se sujetaba el pecho. Ava, no puedo. Me duele mucho el pecho. Mi padre y mi madre la instaron a seguir. Ava, lleva a Caleb al hospital. Años de respuesta condicionada tomaron el control. Ava abandonó la idea de regresar. Llegaron al hospital más cercano y llevaron a Caleb de urgencia para un examen. Poco después, salió un especialista en cardiología y dijo algo que sorprendió a todos menos a Caleb. Aparte de 2 dientes frontales perdidos, no hay absolutamente nada malo en su hijo. Si le sobra el dinero,
no nos hagan perder el tiempo. Si de verdad quieren tratamiento, el departamento de odontología está en el segundo piso. Fingiendo. Ava sintió como si despertara de una larga pesadilla. Una oleada de arrepentimiento intenso y violento la hizo perder la razón. Había abandonado otra vez a Isen por un mentiroso que solo fingía una enfermedad y lo había dejado en el lugar de una explosión. ¿Qué estaba haciendo? ¿No debería haber salvado primero a Isen? Amaba a Isen, entonces ¿por qué siempre elegía a Caleb? La disonancia cognitiva y el inmenso miedo de perder para siempre al hombre que amaba la hicieron estallar. Bofetada. Bofetada. Se giró y golpeó a Caleb 2 veces con fuerza. Mis padres quedaron horrorizados. Ava, ¿cómo pudiste golpear a Caleb? Estos médicos son incompetentes. Ni siquiera pueden diagnosticar una simple afección cardíaca. Caleb puso una expresión de dolor. Ava, ¿hice algo para molestarte otra vez? Si golpearme te hace sentir mejor, puedes golpearme cuanto quieras. Ava no tenía tiempo para ninguno de ellos. Sacó su teléfono y llamó a su asistente, con la voz temblorosa. Envía gente a la vieja fábrica ahora mismo. Tienen que salvar a Isen. Él es el señor Preston. Su asistente la interrumpió. Señorita Preston, necesita entregarse. La policía la está buscando ahora mismo. A Evan no le importaba en absoluto la policía. Lo único en lo que podía pensar era en salvar a Isen. Estaba aterrorizada de que, si llegaba demasiado tarde, lo perdería para siempre. Señorita Preston, revise su teléfono. Mire las noticias. Lo entenderá. Isen Mellor está a salvo. Al oír que Isen estaba a salvo, un atisbo de racionalidad regresó. Recordó lo que su asistente había dicho sobre entregarse. Ella no había infringido ninguna ley. Pero entonces ella abrió su teléfono y vio la noticia principal. Tras leer las 2 primeras líneas, el mundo se le vino abajo y estuvo a punto de desmayarse. Clav. Clav. Ava se abofeteó 2 veces con fuerza. El arrepentimiento se convirtió en un dolor físico. Señaló a Caleb con un dedo tembloroso, y su voz sonó como un chillido demoníaco. ¿Por qué fingiste un secuestro para inculpar a Isen? ¿Por qué estás tan obsesionado con matarlo? Te dimos mucho más amor y atención de lo que jamás le dimos a él. ¿Por qué sigues intentando asesinarlo? Mis padres y Choe no tenían ni idea de qué estaba hablando. Le arrebataron el teléfono y lo vieron todo, el secuestro completo, incluido Caleb dirigiendo al falso secuestrador, sus propias acciones, eligiendo salvar a Caleb y abandonar a Isen. Todo había sido transmitido en directo al mundo entero. En ese momento, Internet era una marea de insultos y condenas dirigidas contra ellos. Peor aún, la gente especulaba que el secuestro había sido una conspiración y que todos estaban involucrados. Ava finalmente entendió por qué su asistente le había dicho que se entregara. Incluso su propia asistente creía que ella era una de las autoras intelectuales. Ya no había forma de limpiar su nombre, a menos que Caleb confesara que lo había hecho todo solo. ¿Pero lo haría? Una persona tan vengativa como él los arrastraría a todos consigo. Sumado al caso anterior, Ava sintió una profunda desesperación. Esta vez, iba directo a prisión. Señor Mellor, esta vez estoy 100% segura de que puedo enviar a la cárcel a las personas que le hicieron daño. Rachel Vance estaba de pie frente a mí con otro traje negro impecable, el cabello recogido. Hoy llevaba unas gafas sin montura que le daban el aire de una poderosa y sofisticada tiburona legal. Me froté el pecho, la paliza de antes aún me dolía. Por suerte, Rachel y yo habíamos hecho arreglos de antemano. No solo habíamos atrapado al secuestrador, sino que también habíamos retransmitido en directo al mundo entero toda la historia del abandono de mi familia, incluidas las conversaciones entre Caleb y su cómplice. Es una lástima que la transmisión en vivo no captara pruebas explícitas de que tu familia o Ava conspiraran con Caleb, comenté. ¿Cómo podemos asegurarnos de que sean acusados como cómplices del secuestro? Rachel sacó una tableta y reprodujo las grabaciones de seguridad de cuando mi familia vino a mi casa a suplicarme que dejara que Ava se casara con Caleb.
Este es su motivo para el secuestro y el intento de asesinato, explicó. No aceptaste el matrimonio, así que recurrieron a medidas más extremas. Conseguir que los condenen será fácil. Solo tenemos que presionar a Caleb. Ese hombre es una serpiente venenosa, y sus celos hacia ti son su pecado original. Como no puede tener lo que quiere, intentará quemarlo todo y arrastrar a tu familia con él. De repente, me interesó mucho ver cómo ese espectáculo de perro contra perro se desarrollaba. Señor Vance, ¿le gustaría acompañarme al arresto? Debería ser entretenido. Rachel asintió de inmediato. Por supuesto, y podemos hacerle un chequeo médico completo mientras estamos allí. En el hospital, Caleb, mi familia y Ava seguían discutiendo. Cuando Rachel, la policía y yo llegamos, alcanzamos a ver a mi madre, la que siempre había mimado más a Caleb, arañando el rostro de su hijo adoptivo como un animal salvaje. Mi padre, con la cara roja de ira, le dio una fuerte bofetada. Te tratamos mejor que a nuestro propio hijo. ¿Cómo te atreves a intentar asesinar a mi hijo? Chloe también lo abofeteó. ¿Cómo pudiste secuestrar a mi hermano? Ava estaba en cuclillas en el suelo, desesperada. Odiaba a Caleb, pero se odiaba aún más a sí misma. Sin embargo, alguien como ella siempre intenta echar la culpa a otro. Estaba convencida de que todo era culpa de Caleb. Si podía castigarlo lo suficiente, seguramente Isen la perdonaría. Ya había decidido hacer lo que fuera necesario para enviar a Caleb a prisión y hacerle sufrir todo lo que Isen había sufrido. Caleb leyó, está detenido por secuestro e intento de asesinato. La policía no tenía tiempo para el melodrama familiar y procedió a arrestarlo. Y Caleb, fiel a su naturaleza, no decepcionó. Al ver a la policía, un destello de excitación enloquecida se mezcló con su miedo. Señaló a mis padres, a Chloe y a Ava. «Oficiales», gritó. «Yo no soy el cerebro. Ellos lo son. Ellos planearon todo. Tengo pruebas. Tengo grabaciones de video y audio. Muy propio del villano de una mala novela web grabarse a sí mismo cometiendo crímenes como prueba. Fue un acto de autosabotaje divino. Los autores de estos libros debieron dejar el cerebro en la puerta. No. Mis padres jadearon de inmediato, intentando negarlo. ¿Cómo íbamos a conspirar para secuestrar a nuestro propio hijo? Caleb se rió, una carcajada salvaje y triunfal. Sacó su teléfono y reprodujo un video. Eran ellos, todos, discutiendo un plan para darme una lección. Se oía claramente a mi padre y a los demás aceptando la propuesta de Caleb. Mi padre entró en pánico. Eso está fuera de contexto. Solo queríamos darle una lección. Nunca planeamos secuestrarlo ni matarlo. Ava cerró los ojos, desesperada. Recordó que no se había opuesto en ese momento. Había pensado que Isen se estaba volviendo demasiado arrogante, golpeando a la gente, demandando a su propia familia. Creía que necesitaba una lección, pero nunca había dicho nada sobre secuestrarlo. Al ver que la policía estaba perdiendo la paciencia y a punto de arrestarlos a todos, Ava finalmente me vio de pie en la puerta. Se arrastró y cayó de rodillas frente a mí. Isen, te juro que nunca quise secuestrarte. Yo no dije eso. Todo fue idea de Caleb. Tienes que creerme. Te amo tanto. ¿Cómo podría hacerte daño? En ese punto, no creí ni una sola palabra de lo que dijo. Pero como no le estaba hablando, no podía decírselo. Rachel siempre lo entendió. Se interpuso frente a Ava y le mostró su teléfono. Señorita Preston, mire este video y luego piense en lo que acaba de decir. ¿No se da asco a sí misma? Ava solo necesitó un vistazo. El video era de ella en la fábrica, agarrando ansiosa la llave para salvar a Caleb y marchándose sin la menor vacilación. Se cubrió el rostro y empezó a llorar, golpeándose la cabeza de arrepentimiento. No podía entender por qué lo había hecho. Yo no amo a Caleb. Solo amo a Isen. ¿Por qué hice eso? Esa era una pregunta que a mí también me gustaría responder. Pero la lógica extraña de este mundo estaba más allá de la comprensión de una persona normal.
Si sabía una cosa, Ava era una mujer que quería tenerlo todo. No merecía ni una pizca de perdón. Hijo, Isen, mis padres estaban siendo escoltados fuera de la habitación por la policía. Al verme, empezaron a suplicar. Sabemos que estuvimos mal. Mamá y papá estuvimos mal. Todo fue culpa de Caleb. No tenía nada que ver con nosotros. Los ignoré. Lo único que quería ahora era verlos en prisión, viviendo la vida que el Isen original había vivido durante 3 años. Cuando Chloe me vio, sus ojos se iluminaron con esperanza por un segundo y luego se apagaron. Sus labios temblaron como si quisiera pedir ayuda, pero recordó su propio papel en todo aquello y bajó la cabeza con un largo suspiro. Isen, me equivoqué. También la ignoré y observé cómo la policía se la llevaba. Finalmente, sacaron a Caleb con las manos esposadas. Seguía arrogante. No te pongas tan confiado, Isen. La última vez salí libre. Esta vez tampoco iré a prisión. Tus padres y tu hermana son unos idiotas. Solo tengo que endulzarles un poco el oído y me suplicarán que vuelva a ser su hijo. Y Ava, ella aún se casará conmigo. Contratarán a los mejores abogados, moverán todos los hilos. Saldré antes de que te des cuenta. Y cuando lo haga, más te vale cuidar tu espalda. Me reía a carcajadas. Caleb, ¿qué vas a hacer cuando salgas? Ah, es verdad. Puede que no salgas en el resto de tu vida. Antes de que Caleb pudiera soltar más tonterías, los agentes se lo llevaron. Rachel estaba confiada. ¿Ves? Te dije que Caleb era su peor enemigo. La indignación pública esta vez es incluso mayor que antes. Con tanta presión sobre el juez, me niego a creer que el veredicto sea tan ridículo como la última vez. No dije nada. Este mundo era tan extraño que cualquier cosa era posible. Pero esta vez, las pruebas del directo eran demasiado contundentes. No había escapatoria para Caleb Reed. Un mes después, por secuestro, agresión y sus delitos anteriores, fue declarado culpable de múltiples cargos y condenado a 20 años de prisión. En cuanto a mis padres y Chloe, el video y el audio no fueron suficientes para condenarlos como cómplices del secuestro. Pensé que volverían a salirse con la suya. Pero Rachel Dance era una de las mejores abogadas de la ciudad por una razón. Señoría, argumentó en el tribunal, mi cliente y los 3 acusados son familiares directos. Como tales, tienen el deber legal de prestar auxilio. Sin embargo, en la escena del secuestro, a pesar de tener la clara capacidad de ayudar, los acusados abandonaron inhumanamente a mi cliente y lo dejaron morir. Por lo tanto, mi cliente los demanda por negligencia criminal y puesta en peligro temeraria. Tras revisar las imágenes del directo y los testimonios, el juez los declaró culpables. Como yo no había muerto realmente, la pena máxima fue limitada. Mis padres y Chloe rompieron a llorar en la sala, llenos de arrepentimiento, sollozando que, si pudieran volver atrás, me habrían salvado a mí y no a Caleb. Yo solo me burlé. No había firmado ninguna carta de perdón. ¿Por qué iba a sentir compasión por ellos? Al final, mi padre y mi madre fueron condenados a 5 años de prisión. Chloe, debido a su actitud cooperativa y a su testimonio contra Caleb, recibió una condena de 3 años. En cuanto a Ava, milagrosamente esquivó cualquier cargo penal porque no estábamos casados y yo había roto públicamente el compromiso. No tenía obligación legal de rescatarme. Tampoco teníamos pruebas concretas de que conspirara directamente con Caleb. Incluso Rachel tuvo que admitir que no había suficiente para construir un caso. Caleb realmente es inútil, refunfuñó. Sus grabaciones no estaban completas, así que el tribunal no las admitió como prueba principal contra ella. A mí no me importó demasiado. Aunque Evan no fuera a prisión, su reputación estaba arruinada. Una mujer que abandona a su prometido para salvar a su secuestrador quedaría manchada para siempre. La empresa de su familia ya la había apartado de su cargo ejecutivo. Ningún hombre querría casarse con ella de verdad. ¿Quién no tendría miedo? Podría conspirar con un amante para asesinarlo. Al salir del juzgado bajo la brillante luz del sol,
sentí una profunda liberación. No solo había logrado enviar a mi supuesta familia a prisión, sino que, en un intento desesperado por ganarse mi perdón, habían firmado toda la fortuna de la familia Mellor a mi nombre. Los Mellor eran una gran familia de la ciudad, con activos de miles de millones. Lo acepté sin dudar. No iba a ser como el protagonista original y marcharme con las manos vacías. Ahora era rico y estaba solo. Tenía una segunda oportunidad en la vida y pensaba aprovecharla. Isen. Ava vino corriendo detrás de mí, con la voz desesperada. ¿Puedes darme una oportunidad más? Te daré todo, mi empresa, mi herencia, todo. Por favor, créeme. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Por supuesto, no le creí. No quedaba nada entre nosotros. Miré a Rachel. La abogada fría y sofisticada dio un paso al frente, eclipsando por completo a Ava con su presencia elegante. Señorita Preston, ¿no se ha dado cuenta? Desde el momento en que Isen salió de prisión hasta ahora mismo, no le ha dirigido ni una sola palabra. ¿Puede imaginar lo asqueado que debe sentirse de usted? Ava se desplomó en el suelo, desesperada. Detrás de ella, sus padres observaban, demasiado avergonzados para siquiera mirarme a los ojos. Estaba muy satisfecho con mi portavoz, siempre sabía exactamente qué decir. Señorita Vance, dije, girándome hacia ella, me gustaría hablar sobre el puesto de directora jurídica en Mellor Industries. Rachel sonrió radiante. Estaría encantada, jefe. Mientras Ava veía cómo Rachel y yo nos alejábamos juntos, se sentó en las escaleras del juzgado y sollozó. Por fin se dio cuenta de que había perdido a Isen para siempre. Se odiaba por lo que había hecho, pero el tiempo no retrocede. Mamá, papá, susurró más tarde, quiero unirme a un convento para rezar y pedirle a Dios que me conceda una segunda oportunidad. Sus padres solo pudieron suspirar. 3 años después, mis padres y Choe salieron de prisión. Fueron directamente a la mansión Mellor, pero un desconocido abrió la puerta. Entonces supieron que yo había vendido la casa. Sus rostros envejecidos estaban marcados por el arrepentimiento. Tras preguntar, encontraron mi nueva dirección y fueron a buscarme. Desde la distancia, me vieron jugando en el césped frente a una gran villa con un niño de 2 años. A nuestro lado, una mujer alta y hermosa, con el vientre embarazado, nos observaba con una sonrisa feliz. Mi padre, mi madre y Choe no pudieron contenerse más y se abrazaron llorando. En un piso alto de un edificio cercano, detrás de una ventana, una mujer demacrada y esquelética observaba con unos prismáticos